A menudo pensamos en la Baja Edad Media como una época oscura, como estancada, pero nada más lejos de la realidad. Fue, de hecho, un periodo de transformaciones profundísimas, un despertar económico que en el fondo sentó las bases de la Europa que conocemos hoy. Así que vamos a sumergirnos en esta historia para descubrir cómo después de siglos de un mundo que era casi por completo rural, Europa despertó con un dinamismo increíble que lo cambió absolutamente todo, su sociedad y su economía. Y aquí está la pregunta clave, que es fascinante. ¿Cuál fue la chispa que encendió la mecha? ¿Qué hizo que las ciudades y el comercio volvieran a florecer con una fuerza tan arrolladora? Pues el primer ingrediente, y quizá el más importante, fue la paz. Se terminan las grandes invasiones, los saqueos, y de repente llega una estabilidad que no se había visto en siglos. La gente por fin podía dejar de simplemente sobrevivir para empezar a construir y a prosperar de verdad. Y esa prosperidad no empezó en los palacios, ni en las cortes, no. Empezó en el lugar más fundamental, en el campo. Antes de que las ciudades pudieran soñar con renacer, tuvo que ocurrir una auténtica revolución agrícola. Es que, estas innovaciones hoy nos pueden parecer sencillas, pero fueron revolucionarias. El arado de vertedera, por ejemplo, permitía oxigenar la tierra como nunca. La rotación trienal, eso significaba un 17% más de tierra cultivada cada año. Si a eso le sumamos mejores regadíos, el uso de abonos, el resultado fue una explosión en la producción de alimentos. ¿Y cuál es la consecuencia directa de tener más comida y de mejor calidad? Pues, lógicamente, más gente. La población de Europa literalmente se duplicó en apenas 200 años. Una mejora radical en la alimentación se tradujo en más resistencia a las enfermedades y en un crecimiento demográfico que no tenía precedentes. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Por primera vez en muchísimo tiempo, no se producía solo para subsistir. Había un excedente, sobraba comida. Y ese excedente fue, ni más ni menos, que el combustible que puso en marcha el gran motor del comercio. Y con esto pasamos a la siguiente pieza del dominó, porque claro, con un excedente de alimentos y una población que no paraba de crecer, no todo el mundo tenía que dedicarse a la agricultura. Y esto dio lugar a una economía totalmente nueva, basada en la artesanía y en el comercio. Esta imagen lo capta a la perfección. El taller del artesano se convierte en el nuevo corazón productivo de la sociedad. Este zapatero ya no tiene que cultivar su propia comida, ahora puede especializarse en lo suyo, comprar lo que necesita en el mercado y vender sus zapatos, dando vida a una nueva clase de trabajadores urbanos. Para poner un poco de orden en toda esta nueva vida artesanal, surgieron los gremios. A ver, para que nos hagamos una idea, eran como una mezcla entre un sindicato, una asociación profesional y casi un cartel. Controlaban absolutamente todo dentro de un oficio para proteger a sus miembros. La calidad del producto, los precios, los salarios, todo. Además, entrar en un gremio y progresar era una carrera muy estructurada. Se empezaba de niño como aprendiz. Después de años, se pasaba a ser oficial, que ya era un trabajador con sueldo. Y solo tras demostrar una habilidad excepcional, se podía alcanzar el grado de maestro y, por fin, abrir un taller propio. Ahora vamos a alejar un poco el zoom. Porque todos estos artesanos y sus productos no existían en una burbuja, formaban parte de una red comercial cada vez más grande y compleja que se extendía por toda Europa, conectando al continente como nunca antes lo había estado. Y en esta época surgieron dos superpotencias comerciales. En el norte teníamos a la Liga Hanseática, que dominaba el comercio de bienes de primera necesidad, de materias primas. Mientras tanto, en el sur, las ligas de ciudades como Venecia o Génova controlaban las codiciadas rutas de los productos de lujo que venían de Oriente. Pero claro, para que todo este comercio a gran escala funcionara, se necesitaban nuevas herramientas. Los caminos se volvieron más seguros, se empezaron a acuñar muchas más monedas y, sobre todo, surgieron innovaciones financieras que lo facilitaron todo muchísimo. Y entre todas esas innovaciones, la letra de cambio fue sencillamente revolucionaria. Hay que imaginarse el peligro de viajar con cofres llenos de monedas de oro. Pues bien, este documento permitía depositar el dinero en un banco de una ciudad y con ese simple papel retirarlo en otra a cientos de kilómetros. Es, sin ninguna duda, el nacimiento de la banca moderna. Y toda esta efervescencia económica tuvo una consecuencia final y espectacular: el renacimiento de las ciudades como los nuevos centros de poder, de cultura y, por supuesto, del comercio. Las ciudades se convirtieron en un auténtico hervidero de actividad. Como se ve aquí, la vida bullía en las calles. Lo normal era que los edificios tuvieran el taller o la tienda en la planta baja y la vivienda de la familia justo encima. La vida laboral y la personal estaban completamente mezcladas.
Esta nueva vida urbana creó, lógicamente, una jerarquía social nueva y mucho más compleja, que no tenía nada que ver con la del campo feudal. Arriba del todo estaba el patriciado, la élite de nobles y banqueros. Por debajo, el clero y, ojo, la emergente burguesía de comerciantes y maestros artesanos. Y en la base de todo, una gran masa de trabajadores, sirvientes y pobres. Y en este nuevo mundo convivían dos grandes poderes. Por un lado, el poder de la fe, representado por estos frailes de nuevas órdenes que ahora vivían entre la gente de la ciudad. Y por otro lado, el poder cada vez mayor del dinero, encarnado por el mercader, por el banquero, cuyo lenguaje universal eran las monedas. Eso sí, tampoco hay que idealizarlo. Estas ciudades eran a menudo lugares abarrotados, sucios, con calles muy estrechas y sin alcantarillado. Pero en el centro de todo siempre se alzaba un nuevo símbolo de orgullo y de la riqueza de esa ciudad, apuntando directamente al cielo: la Catedral Gótica. Bien, pues ahora vamos a unir todas las piezas, porque lo que hemos visto es una cadena de acontecimientos que en apenas un par de siglos transformó por completo la cara de Europa. Es que este esquema lo resume a la perfección. Es un efecto dominó, claro y directo. Todo arranca con la innovación en el campo. Eso permite tener un excedente de alimentos. Ese excedente provoca un aumento de la población, que a su vez impulsa la artesanía y el comercio. El comercio necesita centros y eso lleva al renacer de las ciudades. Y dentro de ellas nace una sociedad completamente nueva. Así que, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. Este boom medieval no solo levantó catedrales, también creó las primeras universidades y vio nacer a una nueva clase social, la burguesía, que siglos más tarde cambiaría el mundo para siempre. Entonces, ¿será que aquí, en estas bulliciosas y caóticas ciudades medievales, se encuentra el verdadero origen de nuestro mundo moderno? La verdad es que es una idea que da mucho que pensar.